Campeones, bienvenidos a otro episodio de Campeones Financieros y hoy estamos de manteles largos, estamos de lujo porque ustedes lo pidieron, querían también darle un cierto dinamismo a esta sesión y por eso tenemos invitados ahora también en Campeones para aquí hablarles acerca de las ventajas, de los riesgos, de las oportunidades, pero ya siendo muy concretos, ya vimos muchos episodios donde hablamos de algunas estrategias de inversión, oportunidades, pero ahora la dinámica va evolucionando. Vamos a hablar de oportunidades muy concretas y que cada quien después de este episodio pueda decir, me gusta esta oportunidad, es para mí. ¿Y cómo están? Le doy la bienvenida no solamente a Omar, sino también en esta ocasión a Iván Carmona, que titular y al frente de la parte comercial de 100 Ladrillos. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo estás, Iván? Bienvenidos. Buenos días, ¿qué tal? Iván, pues primero que nada, darte la bienvenida, agradecerte por tu tiempo. Ya hace mucho tiempo que no platicábamos. Creo que este es un tema bien relevante para todos los campeones que nos escuchan. Hemos hablado mucho de inversiones, Iván, de finanzas, pero todavía no hemos tocado temas específicos de a lo mejor fintechs para invertir en México. Entonces, Manolo y yo decimos que es un buen momento y por eso eres el invitado número uno. Iván, tienes el honor de ser el primer invitado de este podcast. Estamos sumamente contentos de tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hombre, Omar, Manolo, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí, encantado y honrado de estar en este programa en donde ustedes, pues están haciendo una transformación muy importante en miles de personas para aprender de finanzas personales y de inversiones, y encantado de platicar de 100 ladrillos el día de hoy. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Buenísimo, Iván. Pues yo creo que vamos a empezar ahora sí que por el principio, por lo sencillo. A mí me gustaría que nos platicaras muy breve qué es 100 Ladrillos. O sea, tenemos que alguien que nunca lo ha escuchado y que diga 100 Ladrillos, ¿qué es? ¿Una casa de bolsa? ¿Es un banco? ¿Es una fintech? Platícanos qué es 100 Ladrillos muy breve para todo aquel campeón que no ha escuchado de ustedes aún. Con mucho gusto. 100 Ladrillos es una plataforma digital en la que se pueden comprar y vender fracciones de inmuebles 100% en línea. ¿Qué es esto de fracciones de inmuebles 100% en línea? Imagínate una propiedad, imagínate un local comercial, un piso de oficina, una bodega industrial que tiene un valor aproximado de, vamos a decir, 10 millones de pesos. La verdad es que sería increíble ser dueño de este local. Lamentablemente, Manolo, Omar, no todos tenemos acceso a este tipo de inversión. Entonces, lo que hicimos en 100 Ladrillos fue dividir ese local en 100 partes iguales o más, a las que le llamamos ladrillos, de tal manera que cualquier persona podría, con un capital mucho más accesible, ser dueño de esa fracción y recibir renta y, por supuesto, los beneficios de la plusvalía de esa fracción a la que le llamamos ladrillo. Todo esto está contextualizado en lo que llamamos la industria fintech. Por supuesto que 100 Ladrillos es una empresa fintech, y en México el ecosistema fintech está regulado por la ley que regula las instituciones de tecnología financiera. Por lo tanto, somos una empresa de financiamiento colectivo, o como se conoce en el mercado, de crowdfunding inmobiliario. Excelente, Iván. Y mira, ya he tenido el honor de platicar con ustedes hace bastante tiempo, ya el año pasado, y la verdad es que teniendo entre Manolo y yo grupos de Facebook grandes, comunidades grandes, realmente hemos escuchado muchas preguntas sobre 100 Ladrillos. Nos dicen, oye, ¿será buena opción? Muchos a lo mejor ya están invirtiendo, otros tienen sus dudas acerca si deben invertir o no. Entonces yo lo que de entrada siempre les digo, Iván, es los bienes inmuebles son sumamente caros, por tu cuenta es bien complicado hacerlo. Realmente son contadas las plataformas que yo he visto con tanta transparencia como la de ustedes, y realmente me gusta mucho su modelo. Yo personalmente llevo invirtiendo ya más de un año con ustedes y me ha ido muy bien. De hecho, últimamente he visto resultados muy buenos. Entonces me gustaría que nos ayudaras a explicarnos un poco al inversionista que a lo mejor está en sus dudas, invertir o no, cómo funcionan las ganancias en esta inversión, qué componentes existen, cómo podemos ganar dinero en 100 Ladrillos. Claro que sí, Omar, con muchísimo gusto. Bueno, a ver, primero que nada tenemos que partir del hecho de que es una inversión inmobiliaria. Entonces, esto nos ubica, digamos, en el mundo de los bienes raíces. Cuando hablamos de inversión inmobiliaria, definitivamente tenemos que pensar en ser dueños de alguna propiedad. Yo lo voy a dividir en este caso en dos. Vamos a ver, por ejemplo, la industria de la vivienda, del activo inmobiliario habitacional, ¿no? Esto es las personas que compran en una preventa a lo mejor un departamento, y luego más adelante, cuando el desarrollador se los entrega, pues eventualmente lo pueden poner a la renta o va adquiriendo cierta plusvalía. Es bajo este concepto de poder tener algún activo inmobiliario que te pueda pagar una renta. Por eso, pues 100 Ladrillos, el gran sueño que tiene es que los inversionistas puedan vivir de sus rentas. Pero la circunstancia con el mercado habitacional, Omar, es que de alguna manera el rendimiento es muy bajo. Simplemente, al menos en México, en términos de mercado, pues te da un rendimiento anual de más o menos 3-4%.
Pero hay otros tipos de activo inmobiliario, como son, por ejemplo, las bodegas industriales, los locales comerciales, las oficinas, que ya empiezan a pagar rendimientos un poco más altos en términos de renta. Este es la tasa de capitalización, el famoso cap rate, que es literal algo muy sencillo. ¿Cuánta renta anual recibo sobre el valor de la inversión? Ahora bien, yo creo que cualquier persona tiene perfectamente claro la importancia y el gran beneficio de invertir en bienes inmuebles. Ahora, cuando nos ubicamos en 100 ladrillos, tú, inversionista, tienes que pensar en que estamos pudiendo tener acceso porque muchas personas, a través del financiamiento colectivo de una propiedad, pueden ser, digamos, copropietarios o dueños de fracciones. Entonces, esta pregunta que me haces, Omar, es muy importante porque lo que queremos es que tú, inversionista, simplemente te asocies el concepto de comprar una propiedad entre muchas personas. Es como pues el famoso pool de rentas que de manera privada se puede llevar a cabo. Oye, sería padrísimo ser dueño de un local, pero no nos alcanza. Entonces, ¿por qué no nos vamos juntando 10 personas? Entonces, de pronto, si cada persona aporta el 10% de inversión, pues recibe la renta proporcional y eso ya le genera un beneficio. Pero ¿cuál es el beneficio financiero? ¿Cuál es el rendimiento? Para dejarlo muy claro, la renta que recibes. Este es un instrumento en donde tú te haces dueño de una parte de una propiedad, recibes esa propiedad, está rentada a un inquilino, ese inquilino paga la renta de manera mensual y tú recibes la parte proporcional de la renta que a ti te toca. Entonces, ese es un primer componente del rendimiento. Y el otro componente del rendimiento inmobiliario tiene que ver con la plusvalía. La plusvalía tiene muchas formas de explicarse, pero en esencia son esas dos. Oye, Omar, Manolo, ¿qué pasa si la propiedad no está rentada? Bueno, si la propiedad no está rentada, no recibo renta. Entonces, en ese momento, pues tengo que poner a trabajar para rentar la propiedad y eventualmente volver a recibir renta. Pero, ¿qué le pasa a mi inversión? Bueno, tu inversión está precisamente ubicada en la propiedad y entonces eres dueño de esa propiedad que eventualmente puede tener plusvalía la propia propiedad y sigues siendo dueño. Es exactamente el funcionamiento del mercado inmobiliario tradicional, pero gracias a la tecnología y gracias a la industria fintech, que podemos precisamente financiar proyectos inmobiliarios a través de miles de inversionistas, es entonces que ustedes, inversionistas, pueden tener acceso a este mercado inmobiliario con tickets de acceso mucho más accesibles. Buenísimo, Iván. Hay algo que creo que se habla poco y vale la pena, porque aquí los campeones financieros pues cada vez han ido evolucionando y entendiendo un poco más cómo funcionan estos diferentes modelos a través de los episodios que hemos estado con ellos. Y lo que me gustaría preguntarte es cómo se logra eso justamente. El concepto creo que está muy claro. Oye, no comprar una propiedad es muy costoso, son varios millones. Aquí puedes comprar desde montos muy, muy accesibles. Aparte que me gustaría que nos comentes el monto mínimo de inversión. ¿Cómo logran hacer eso de fraccionar? Vemos que en otras industrias se está haciendo también que fraccionar acciones, fraccionar diferentes tipos de modelos y la gente pues sí tiene esa curiosidad de qué hay detrás, sin meternos a lo mejor en temas tan técnicos, pero qué hay detrás para que tú le puedas lograr a un inversionista, toma esta fracción del departamento, de la propiedad, del centro comercial. Esta es una pregunta muy importante, Manolo. A ver, tú en 100 ladrillos puedes invertir desde 10,000 pesos, desde 15,000 pesos. Depende del tipo de propiedad que esté siendo fondeada en ese momento, pero en las propiedades que están en proceso de fondeo, desde 15,000 pesos puedes tener acceso a una inversión inmobiliaria. Pero luego tenemos el mercado secundario, que ahorita más adelante platicamos del mercado secundario, y hay personas vendiendo desde un ladrillo que tienen valores de 1,200, 1,500 pesos, 2,000 pesos, y con esos montos ya literal eres inversionista inmobiliario. ¿Qué hay detrás? A ver, voy a tratar de hacerlo muy claro, pero es muy importante que tú, campeón financiero, veas cuáles son las bases legales de esta inversión, porque siempre tenemos que estar conscientes de dónde metemos nuestro dinero. Entonces, la propia ley que regula instituciones de tecnología financiera, con esto ya decimos empresa fintech, ahí está ya enmarcado, prevé 3 tipos de financiamiento colectivo o crowdfunding. Número 1 es el financiamiento colectivo de deuda. O sea, muchas personas le hacen un préstamo a otros solicitantes para ciertos fines en particular. En el crowdfunding inmobiliario de deuda, tenemos que muchas personas le prestan a un desarrollador dinero, que es como el crédito puente para que pueda terminar de construir y eventualmente vender las propiedades
y pagar el capital con unos intereses. Número 2, tienes el financiamiento colectivo de capital, el crowdfunding de capital, en donde muchas personas invierten y se hacen socios de una empresa, invierten en una acción, se hacen accionistas de una empresa y participan de las utilidades o pérdidas de esa empresa. Esto sería como asociarte con el desarrollador para comprar el terreno o para levantar el inmueble y eventualmente venderlo y recibir un dividendo por las utilidades de dicho desarrollo inmobiliario. Y el tercero, Manolo, que es donde está ubicado 100 ladrillos, es el de copropiado regalías, en donde muchas personas o muchos inversionistas se hacen dueños de un activo, copropietarios de un activo, y reciben los beneficios, utilidades, también las pérdidas, puede ser aprovechamientos, ganancias, etcétera, del activo en el que invirtieron. Entonces, primero que nada, cuando tú inviertes en 100 ladrillos, estás, digamos, ubicado en esa fracción de la ley que te dice que estamos haciéndonos copropietarios y o que estamos recibiendo regalías, que en este caso son las rentas, ¿ok? Del activo en donde estoy invirtiendo. Ahora, en ese proceso hay un contrato de comisión mercantil que firman entre los inversionistas y 100 ladrillos, en donde tú, como precisamente es un mandato, digamos, en donde tú inversionista me mandatas a mí a 100 ladrillos a invertir tu dinero en las propiedades que tú elijas, que son las propiedades que van a estar ubicadas en el marketplace. Eso del lado del inversionista. Pero del lado del desarrollador o del vendedor del inmueble, aquí viene un tema fundamental. También hay un contrato de comisión mercantil en donde evidentemente el desarrollador tiene que decir, oye, yo quiero vender este inmueble, ¿cuáles son mis opciones? Muy sencillo, véndelo de la manera tradicional, que esto es ponerlo a la venta, promocionarlo, etcétera, y tendrá que venir alguien que le pague los 10 o 20 millones de pesos que pide por la propiedad, o dos, tiene la alternativa de ir a 100 ladrillos y hacer una solicitud de fondo colectivo para venderle su inmueble a muchísimos inversionistas. ¿Qué hay detrás de esto? Muy sencillo. Un contrato de comisión mercantil donde el desarrollador me mandata a venderle su propiedad a muchos inversionistas y fíjense cómo ahí ya estoy dando la ruta de cómo funciona el crowdfunding. Es decir, una fintech no es un intermediario. Yo no estoy comprando inmuebles para revenderlos. Yo estoy juntando a vendedores de inmuebles con inversionistas para que se realice la transacción. Y para terminar, muy importante, una vez que se logra el financiamiento colectivo de este inmueble, yo estoy listo para decirle al desarrollador, ya están aquí los inversionistas que te van a comprar el inmueble y entonces en ese momento se firma un fideicomiso, la propiedad se escritura al fideicomiso, cada propiedad de 100 ladrillos está escriturada en un fideicomiso en particular, esto ya abre la discusión de por qué no somos una fibra o de por qué somos distintos a una fibra, y entonces este inmueble que está dentro del fideicomiso ya solamente 100 ladrillos por términos de economía procesal, y así es como lo ha estipulado la propia ley, 100 ladrillos comparece al fideicomiso por cuenta de todos los inversionistas. Entonces, ahí estamos amarrando jurídicamente todo. La propiedad escriturada a un fideicomiso, 100 ladrillos por cuenta de los inversionistas, aportando el dinero o el capital para que se hagan dueños, se configure la transacción de compra-venta, y ya de ahí en adelante, con la comisión mercantil que tú tienes firmada con nosotros, tienes los derechos de recibir la renta y o venta de tu ladrillo en caso de que decidas hacerlo. Con esto, 100 ladrillos se queda solamente una gran función, que es bien administrar esa propiedad que está estipulado en el fideicomiso para que siempre tenga un buen inquilino, para que se rente a precios de mercado, para que se cuide, para que se pague el predial, el seguro, el fideicomiso, etcétera. Y entonces sí cumplir la promesa o la oferta de valor, que es que tú puedas estar tranquilo y vivir de tus rentas. Toda esta mecánica que opera detrás, para ti inversionista, lo puedes ver de manera muy transparente en la plataforma, todo al alcance de tu computadora, digamos, y ahí todo se informa y ahí se ve en tu cuenta cuántas rentas se está pagando, cuáles son los inmuebles que están rentados, cuáles no, hay un estado de cuenta mensual, etcétera, etcétera. Wow, Iván, es un modelo sumamente complejo, pero que realmente a los inversionistas no les tiene que preocupar mucho porque la información es disponible en el portal, de manera muy sencilla. Yo lo que quisiera preguntarles es, ¿el modelo se ve complejo? ¿Quién se asegura de que se ejecute correctamente o quién lo regula? ¿Qué certeza legal podemos tener los inversionistas? Esta es otra pregunta fundamental. Toda empresa que aspire a ser una empresa fintech, al menos en México, tiene que ingresar una solicitud ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores para pedir una licencia que le permita operar como tal.
Fíjense, va a ser muy interesante. Una fintech, cuando ya empiecen a otorgarse las licencias, va a tener en las siglas, digamos, ya ves que tienes las empresas, son una SA, una SAPI, una SOFIPO, etcétera. Las fintech vamos a hacer SAPIs o SA, según como se haya configurado, y luego IFC, Institución de Financiamiento Colectivo, o ITF, Institución de Tecnología Financiera, ¿ok? Y eso hace, Omar, que prácticamente ya este tipo de empresas seamos parte del sector financiero. Somos una empresa que va a formar parte del sector financiero porque está regulada, autorizada y vigilada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por supuesto, para efectos de contratos también está la Conducef de por medio. Y bueno, pues la Comisión Nacional Bancaria, que es el regulador, es el policía de las finanzas, ¿no? De las finanzas en México, pues le tendrá que revisar toda la empresa para que los procesos internos, temas de auditoría, contraloría, seguridad de la información, prevención del lavado de dinero, etcétera, etcétera, funcionen al 100%. ¿Por qué inversionistas estamos haciendo tanto énfasis en este proceso? Porque comercialmente muchas empresas pueden tener la ventana de que son empresa fintech, pero la invitación que nosotros le hacemos a los inversionistas es, por favor, revisar que están haciendo operaciones con empresas que están reguladas. Insisto, el proceso fintech ahorita está en proceso, estamos a punto de ya ver el visto bueno de la autoridad para ver cuáles son las que se quedan con licencia y cuáles no. Pero posterior a eso, solamente si quieres invertir en fintech, debes de hacer negocio con alguien que esté regulado. Quien no está regulado incluso está en temas, se podría meter en problemas jurídicos y demás, ¿no? Buenísimo, Van. Sí, ese consejo creo que es muy valioso, hay que tener cuidado, porque luego sí hay malas sorpresas, ahí que se pueden llevar los campeones, pero me quedo tranquilo por este lado de que hay muchas empresas, incluyendo los que están haciendo las cosas bien. Y ahora, Iván, alguien que ya tiene esa espinita, ok, ya me metí a la página, me empezó a gustar este tema de los ladrillos, ya vi que puedo diversificar, que no necesito millones. Sé que este tema depende mucho de los proyectos, de la diversificación, pero sí me gustaría darles aquí a los campeones un poco el tema de rendimientos. ¿Cuál podría ser un rendimiento esperado de un portafolio bien diversificado? Que te vengan a la mente algunos casos y digas, oye, ahorita tengo estos históricos. Acerca de los rendimientos, ya sabemos que debe haber siempre un equilibrio entre diversificación, riesgos y rendimientos en el portafolio, pero ¿qué nos podrías decir? ¿A cuánto aspira? Ya tiene el campeón en mente que los CETES están pagando un 4%, que los bancos están pagando hicimos una revisión y encontramos bancos que pagan el 1, el 2, algunos los que mejor pagan están en niveles del 6, 7. Alguien que se voltea a la oportunidad de 100 ladrillos, obviamente el pasado no garantiza el futuro, pero ¿cuál podría ser una aspiración o un histórico que tú tengas? A ver, esta pregunta me encanta porque para esto hay que comprender cuáles son los componentes del rendimiento de una inversión inmobiliaria. Yo lo resumiría en 4. El primero es literal la renta anual que recibes sobre tu inmueble, ¿no? Ese es el rendimiento por renta, por flujos, ¿no? El segundo elemento son los incrementos de esa renta anual, ¿ok? Entonces, de esta manera, lo que tú tienes es una inversión inicial, vamos a decir de 100,000 pesos, ¿ok? Y vamos a pensar que el primer rendimiento que genera un 7% anual, ¿no? Entonces, esto te representa más o menos 7,000 pesos al año de renta. Pero cada año la renta le incrementa al inquilino, ¿ok? Y según los tipos de activo, por ejemplo, en locales comerciales, las negociaciones de incremento de renta suelen ser en plazos más cortos, por ejemplo, de 3 a 5 años, entonces renuevas el contrato y a veces los incrementos de renta pueden ser hasta del 10 o 15%. En otros tipos de activo, como el industrial, suele ser más largo plazo, pero lo que típicamente sucede en el mercado inmobiliario es que cada año sube la renta. Si nosotros subimos la renta anual, la inflación, ¿no? Tú vas viendo que el siguiente año, o sea, en el año 2, digamos, ya es el 7 más inflación, ¿no? Y en el año 2 o 3 es eso más inflación. Entonces, eso es el segundo componente del rendimiento inmobiliario, los incrementos de renta anual. El tercer componente del rendimiento inmobiliario está enmarcado un poco en la plusvalía. El primero es los descuentos que tú obtienes cuando haces una inversión en preventa. O también en el caso de 100 ladrillos, cuando haces una inversión por volumen, porque damos descuentos en función del volumen, a más inversión, mayor descuento, o cuando inviertes antes, es la famosa preventa, también mayor descuento. Esto es muy importante, Manolo, Omar y campeones, porque a veces parece que cuando yo hago una inversión inmobiliaria en preventa, recibo un descuento
pero no recibo flujos en lo que me entregan la propiedad. Puede pasar 1 año o 2 años y la gente tiene la percepción de que su dinero no está trabajando. Pero el descuento es justamente el dinero trabajando, porque cuando yo te entregue la propiedad, esa propiedad ya tiene un valor, ¿ok? Que es precisamente el valor al que tú compraste menos el descuento. Entonces, ese sería el tercer componente. Y el cuarto componente es la propia plusvalía que viene dada por la demanda de un inmueble en particular. En inmuebles tradicionales, Manolo, pues tiene que ver más con zonas demográficas, el crecimiento, un poco el plan de desarrollo, qué tanto la gente está queriendo vivir o trabajar ahí, y eso es lo que eventualmente va incrementando la plusvalía. En el caso de 100 ladrillos, como tenemos habilitado un mercado secundario, pues resulta que si hay alguien, por ejemplo, que ve un ladrillo que te genera, por ejemplo, 7% anual de renta, o más bien tú hiciste una inversión en donde te genera 7% anual de renta y después lo pones a la venta y le da el 5.5% a tu inversionista, esto quiere decir que tú estás realizando plusvalía, que estás vendiendo un poco más caro. Pero hay otro inversionista que dice 5.5 para un inmueble terminado y rentado me conviene, porque eso paga más que CETES, eso paga más que pagaré bancario. Entonces ahí es donde entra en juego el cuarto componente del rendimiento inmobiliario, que es la plusvalía, ¿ok? Por la propia demanda de un mercado que te dice yo te pago más por tu inmueble, que es exactamente lo mismo que le pasa a un DEPA cuando 10 años después vale 1 millón más, pues porque hay una demanda de alguien que te lo va a comprar. Dicho esto, Manolo, el rendimiento inmobiliario de 100 ladrillos está entre un 15 hasta un 30%, pero integrado. Ahora bien, vamos partiendo. Hay quien dice, Iván, no me hables de rendimiento de plusvalía porque ese no lo recibo hasta que la realizo. Esto es cuando vendo mi propiedad. Perfecto. Nos quedamos con los otros dos, renta e incrementos de renta. En 100 ladrillos estamos más o menos promediando entre un 7 y un 8% anual, ¿ok? Ya cada quien tendría que ir haciendo las proyecciones. Ahí tenemos un simulador muy bueno en la página para ver por inflación o por incrementos de renta en dónde termina, ¿ok? Pero sí te puedo decir, Omar, Manolo, que las plusvalías que están teniendo, por ejemplo, la gente que está vendiendo sus ladrillos en nuestro mercado secundario, sí están cayendo en este monto de 15 a 30 que te estoy diciendo, por razón de los descuentos. Pero entonces aquí ya queda muy claro. Ok, yo recibo 7% de rendimiento anual por flujos. Si estoy invertido más de un año, 7 más incrementos. Y si salgo en el mercado secundario, ahí es donde viene el otro, digamos 10%, 12%, 15%, y entonces tengo ya el rendimiento compuesto. Con esto yo concluiría la pregunta diciéndote dos cosas. Si tú, campeón financiero, eres un inversionista que está buscando flujos en el corto plazo, hay que invertir en propiedades que ya están terminadas y rentadas, ¿ok? Y ahí tu rendimiento va más o menos a quedar entre el 7 y el 8% anual. Si tú eres un inversionista que apuesta más por el largo plazo y por la especulación inmobiliaria comercial, es mejor invertir en buen tiempo para obtener descuentos de preventa. Si tu capacidad económica lo da, subirte un poco a tema de volumen para tener los escalones del descuento de volumen, esperarte 1 o 2 años o 3 años según tu horizonte de tiempo, y estoy seguro que vas a realizar una muy buena plusvalía. ¿Por qué razón? Porque en 2 años o en 3 años esa propiedad también va a estar terminada, va a estar rentada, va a estar generando un flujo, y si tú lo vendes a alguien voy a decir al 6% anual, pero tú ya vas arriba de 7%, ahí es donde realizas esa plusvalía más los descuentos que te otorgamos, y entonces se capitaliza el rendimiento inmobiliario. Esta respuesta, Manolo, es precisamente el negocio inmobiliario de la gente que se dedica a inmuebles. Dicen por ahí, es el negocio de los ricos. Las personas que hacen inversiones inmobiliarias comprenden perfectamente este doble componente entre recibir renta, pero especialmente vender cuando la plusvalía ya lo va a generar. Ahora bien, los inmuebles definitivamente no son un activo para hacer trading, no son un activo de rendimientos de corto plazo. Mi mercado secundario lo está dando. Yo tengo varias hipótesis de por qué está sucediendo. Sé que ahorita en 100 ladrillos está viendo mucho éxito, están muy contentos los inversionistas porque están pudiendo salir en razón de meses con plusvalías muy interesantes. Mi hipótesis es que eso se va a regular cuando tengamos más inversionistas. Pero los campeones financieros tienen que saber
que la inversión inmobiliaria tiende a ser más segura porque el subyacente, que es el activo, es la propiedad, sabemos que tiene una vida, digamos, asegurada de muchísimos años. Una propiedad va a durar 70 años de vida, 50 años de vida. Y ya la dinámica de rentas y eso es, digamos, la parte volátil, la parte de riesgo. Oye, hay pandemia, no se renta, los negocios no van bien. Muy bien, esa es la parte volátil, pero sigue protegida la inversión en el subyacente, que es el capital. Y hablando de diversificación, que ustedes son expertos, yo creo que cualquier persona sensata tendría que tener una buena parte de su portafolio en activos como el activo inmobiliario, que son de largo plazo, y que con independencia de si el ejercicio de plusvalía o de si cuánto le vamos a rentar a un inquilino o no, va a ser mucho o poco rendimiento, sabes que esa parte del portafolio está protegida en un activo inmobiliario. Iván, ese rendimiento suena sumamente atractivo. Déjame decirte que para ser un instrumento que invierte en inmuebles, que de cierta manera el riesgo no es tan alto, el rendimiento es muy, muy atractivo. Y como bien mencionaba Manolo, oye, el banco que más paga te da el 7%, yo estoy diciendo 7-8% de pura renta sin contar la plusvalía. Se escucha bastante bien y veo definitivamente por qué muchos inversionistas me preguntan por 100 ladrillos. Sumamente atractivo. Ahora, yo les voy a platicar una experiencia personal, porque como les digo, llevo más de un año invirtiendo ahí y justamente yo compré un ladrillo en preventa de un local comercial que se le iba a rentar una farmacia. En ese entonces, ese ladrillo me costaba como 4,000, 5,000 pesos. Pasó el tiempo, se construyó y se rentó el local. El local ahorita ya está rentado y estoy recibiendo las rentas mes con mes. Pero Iván y Manuel, lo que realmente me impactó fue cuando empecé a ver la plusvalía estimada que me aparecía en la plataforma y empezó con un 10%, lo subió a 20%, 30%. No les miento, la última vez que lo chequeé estaba alrededor del 50% en más o menos un año. Entonces yo dije, ok, ¿de dónde salió esto? Está excelente, yo encantado, pero me gustaría, Iván, que me ayudaras a entender de dónde sale esa plusvalía estimada. ¿Es con base a la oferta de demanda del mercado secundario, con base a un estudio de mercado, o que ese valor que aparece ahí en la plataforma, qué quiere decir para el inversionista? ¿Cómo lo debemos interpretar? Fíjate, esto es algo interesantísimo que está pasando en 100 ladrillos. Hemos visto que en el mercado inmobiliario, ¿no? Muchas personas afirman que históricamente, podríamos hacer una revisión de hace 100 años, 200 años, los inmuebles siempre tienden a la alza, ¿no? Pero este principio le puede aplicar también a la bolsa, ¿no? Lo sabemos perfectamente. Pero hay inversionistas en pláticas que hacemos aquí internamente con socios de 100 ladrillos y demás, muy interesantes, porque hay quien dice, a ver, el activo inmobiliario por supuesto que puede tener minusvalía, pero la información no está democratizada y no tienes acceso. Imagínate un edificio que tienes, no sé, 8 departamentos y sales con un precio de venta X y a los 2 años una persona tiene una complicación económica terrible y remata el departamento a un 70% de su valor. En ese momento ya todo el edificio tuvo esa minusvalía, pero nadie se entera de en cuánto vendió el departamento y como no es democrático, todos mentalmente están diciendo, pues esto sigue subiendo. Pero un año después, alguien vende ese departamento 40% arriba de su valor porque tiene la demanda de alguien que viene de otro país y que le encantaría vivir en ese departamento. Entonces, en ese momento ahora ya tuvo la plusvalía y todo el edificio adquiere ese valor. Ahora, estos movimientos podrían estar sucediendo entre los pisos o departamentos de un edificio. Pero, ¿qué pasa con el edificio de al lado? ¿Y qué pasa con el que está en la esquina? Y entonces es interesantísimo cómo a reserva de que históricamente los inmuebles incrementan su valor, el hecho de que no tengamos acceso a una información que nos dé el comportamiento del mercado, por eso no podemos decir que hay minusvalías cuando las hay o que hay plusvalías cuando las hay. ¿Qué le pasó a 100 ladrillos? Como somos una empresa que tiene que tener todo con total transparencia, tú tienes que saber a cuánto se vende tu ladrillo, tú decides a qué precio lo pones y los inversionistas tienen que ver la lista de los ladrillos que están a la venta, etcétera. Ahora esa información ya está disponible. De alguna manera somos como la bolsa, es una especie de bolsa, ¿no? Porque ya es transparente la información. Y entonces, ¿qué sucede, Omar? Que cuando una persona pone a la venta su ladrillo, ¿ok? La plusvalía o minusvalía que pueda llegar a tener ese ladrillo actualiza a los demás. Es exactamente igual que una acción en bolsa, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? El caso de tu ladrillo, Omar, es que como ya está el mercado, como ya se entregó la propiedad y está el mercado secundario habilitado,
hay personas como tú que pusieron a la venta su ladrillo y vamos a decir 20% arriba de su valor. Ellos quieren una plusvalía de 20%. Vino otro inversionista, ahí sí ya sí ladrillos no tienen nada que ver. Los inversionistas llegan al mercado secundario solitos, evalúan los que están a la venta, sí rankeamos nosotros del más barato al más caro, es decir, del que te da más rendimiento al que te da menos rendimiento, y viene alguien y compra ese ladrillo de la farmacia con ese precio, y entonces por eso ya tu plusvalía es del 20%, Marco, porque la última transacción realizada fue a ese monto. Pero luego viene otra persona y lo pone 30% más arriba del precio de lista. Y otro inversionista le parece bien ese precio y lo adquiere. Y luego viene otra persona y lo pone 50% arriba y también lo adquiere. Y ese es justamente el comportamiento que tú estás viendo dentro de tu portafolio. Ahora, con esto, ¿qué sucede? Si mañana hay una persona que tiene un problema de liquidez y lo pone a la venta abajo del valor, entonces vas a ver una minusvalía reflejada en tu ladrillo. Lo cual no significa que estés perdiendo dinero, porque tú sigues conservando tu propiedad. Tú eres como el del depa de arriba que dice, yo no vendo, aunque el de abajo lo haya rematado. Y ese es justamente lo que yo les decía, que mi percepción personal es que cuando ya tengamos un volumen mucho mayor de inversionistas, esos precios se tienen que tender a normalizar, ¿no? Porque eventualmente la oferta se dará cuenta del rendimiento al que puedes tener acceso y la demanda pues tiene que responder. Hemos visto cosas muy interesantes. Por ejemplo, ladrillos que se están vendiendo a 10 veces su valor, que te dan 1% de rendimiento anual, y si es el único ladrillo que está ahí, Omar, la gente lo está comprando. Y entonces, yo estoy tratando de entender eso, porque tampoco se trata aquí de que alguien se beneficie de manera desproporcional por esa oferta y demanda. Y cuando hacemos las pláticas con los inversionistas, nos dicen, ya lo sé, pero a mí no me interesa tanto el rendimiento en términos de flujo, me interesa esa propiedad en particular. Y entonces están apostando por el largo plazo y bueno, pues no podemos intervenir, ¿no? En el mundo de las acciones de bolsa es exactamente lo mismo. Tú puedes estar comprando a buen precio, puedes estar comprando muy arriba, en un pico, y eso le pasa a todos los activos. Pero esa es la razón, Omar, de por qué estás viendo esos movimientos en la plusvalía de tu ladrillo y que es un movimiento real, es decir, está apalancada en una compraventa entre dos inversionistas que están tomando su decisión de precio en total libertad. Ya por supuesto estamos teniendo recomendaciones de los inversionistas de que deberíamos de permitir la contraoferta, ¿no? La contraoferta, oye, qué bueno que tú lo pongas a 50% su valor, te lo ofrezco al 30%. Y a lo mejor tú dueño del ladrillo, dices, bueno, según mis necesidades de liquidez o como sea, te acepto la contraoferta. Eso es algo que no vamos a tener en el corto plazo, pero sí suena muy interesante poderlo habilitar. Pero pues mientras tanto la gente pone sus ladrillos al precio que quiere y si hay un inversionista que le hace sentido pagar ese precio, lo compra y se realiza la plusvalía. Buenísimo, Iván. La pregunta que yo tenía va pues, muy relacionada, yo creo que es como pulir un poquito lo que ya explicaste, pero una de las inquietudes pues, en muchas inversiones justo es esta, ¿no? La liquidez. ¿Qué tan rápido voy a recuperar? Y yo siempre que explico el concepto de liquidez en cualquier foro les pongo el ejemplo de bienes raíces tradicionales. Una propiedad es un activo que no es nada líquido, te vas a tardar meses en poder venderlo. Aquí, de acuerdo a lo que nos estás diciendo, entiendo entonces que en este momento, como están las condiciones del mercado secundario de 100 ladrillos, es muy líquido. Estoy viendo pues, muchos movimientos que incluso hasta por eso de repente hay cierta volatilidad. Pero me gustaría que nos explicaras un poquito de la liquidez que se está viviendo en el mercado secundario. Aquí, campeones, por si alguien es la primera vez, aunque ya en un capítulo lo explicamos, acuérdense que mercado secundario pues viene mucho del término de la bolsa. Mercado primario, la primera vez que sale disponible al público alguna inversión, una acción en el caso de bolsa, aquí la propiedad a lo mejor en preventa, y secundario es el intercambio entre inversionistas. ¿Qué tan rápido o cuántos días un inversionista en este momento con las condiciones tú has visto que es el tiempo que se tarda en hacer esta transacción? Porque ya sabemos que un mercado que no fuera líquido, pues cuesta trabajo, ¿no? Y justo eso puede orillar a tener que abaratar un poco los activos, pero en este caso, ¿cómo se está viviendo la liquidez? ¿Qué tan rápido se está haciendo este intercambio? Si hay en la bolsa lo tenemos muy fácil, porque en la bolsa ya le explicamos a los campeones el concepto de bursatilidad,
y que se fijen en ciertos indicadores para ver qué acciones son más líquidas. Acá, ¿cómo verías este panorama? ¿Cómo el campeón se puede dar cuenta qué tan rápido y tan líquido es? ¿Qué tan fácil va a poder en un momento de urgencia? Oye, ¿sabes qué? Ya materialicé ganancias. Como decía Omar, ya vi en el indicador que tengo una plusvalía interesante, o bueno, la historia del último trade da una buena plusvalía. ¿Qué tan fácil es materializar el dinero en términos de liquidez y de tiempo? Mira, Manolo, a mí me gusta poner este ejemplo en dos extremos. Por un lado tienes el mercado inmobiliario tradicional, en donde para vender una propiedad, pues, o sea, antes de un año, difícil, ¿no? Yo creo que entre un año a 3 años, y hay que estar buscando brokers, y hay que estar poniéndole anuncios a la propiedad, y hay que estar dando tours para que la conozcan, y la tienes que visitar, y todo el tema de notario y demás, ¿no? Entonces, ese es más o menos el tiempo de salida en una inversión inmobiliaria tradicional. Y por otro lado, en el otro extremo, tengo a la cuenta de ahorros, ¿no? En donde entras a tu banco y haces el retiro y ya tienes la liquidez de por medio. ¿Qué está pasando en el mercado secundario de 100 ladrillos? Y como bien lo dices, exacto, el mercado secundario es la posibilidad de que tú puedas ofrecer tu inversión que hiciste en el mercado primario, que en nuestro caso es cuando estaba en proceso de fondeo la propiedad, cuando estábamos buscando a todos los inversionistas que se van a hacer dueños de esa propiedad, y ofrecérselo a otro mercado que ya puede estar interesado en tener una propiedad terminada y entregada. Ese es el mercado secundario de 100 ladrillos. Que por cierto, les presumo que somos la primera empresa en toda Latinoamérica en haber lanzado el mercado secundario, siendo empresa fintech, y que lo hicimos pues, hace ya más de 6 meses. Ahora bien, ¿qué tan líquido es mi ladrillo? Primero que nada, todo opera dentro de la plataforma tecnológica. El marketplace, el mercado, digamos, el grupo de propiedades que se venden dentro de la plataforma, pues está al alcance de un clic, ¿no? Ahí es donde están llegando prácticamente todos los inversionistas. Hoy en día tenemos ya más de 45,000 inversionistas registrados, con tasas de crecimiento de registros muy importantes. Entonces está el mercado. Hay más o menos un volumen de 45,000 inversionistas, de los cuales están transaccionando más o menos 10,000, ¿ok? Entonces, imaginemos qué sería para un broker inmobiliario tradicional, vamos a ponerlo así, ¿qué sería tener 10,000 posibles clientes en la cartera, ¿no? Entonces, no nos da ni para marcarles, para ofrecerles la propiedad. Aquí todos te están viendo en el mismo lugar. Ahora bien, lo pones a la venta, ahí sí ya es un tema de decisión, Manolo. Para que lo hagas más líquido, te tienes que poner al principio de la lista. Para ponerte al principio de la lista, tiene que ser el precio más barato, digamos, que en este caso es el precio que más rendimiento le va a dar al inversionista, ¿ok? Ahora, la plataforma no te deja elegir como inversionista el ladrillo barato o el ladrillo caro. Simplemente hay un algoritmo donde tú dices, yo le quiero invertir 30,000 pesos a esta propiedad y la plataforma te va a vender todos los ladrillos con un valor del más económico al más caro, ¿ok? Hasta llenar, digamos, el monto de inversión que tú quieres realizar. Con esto lo que te digo es que cuando tú pones una propiedad, digamos, al precio de lista con el que salió, ¿no? Y tú traes descuento de preventa, más o menos el rendimiento para el inversionista va a estar rondando entre los 7 y los 8% anuales, ¿ok? Y ese rendimiento, hoy por hoy, hablando del momento de la época en la que estamos platicando, es muy atractivo para el mercado, ¿ok? Y entonces, probabilidades de que se venda, pues relativamente rápidas. Te voy a poner un caso, el ejemplo de un inversionista nos habló muy preocupados el viernes pasado y nos dijo, necesito vender ladrillos, tengo una emergencia, no me importa perderlo. Entonces, lo que yo le dije fue, fíjate cuál es el ladrillo más económico en la plataforma para que lo pongas abajo de ese precio y estés al principio de la lista. Pero te comparto que personalmente me preocupé, porque incluso en mis adentros dije, esto no es una cuenta de ahorros, ¿no? Esto es un inmueble y tiene que venir alguien a querer comprarle esos ladrillos, ¿no? Más me duró la preocupación cuando yo ya me di cuenta que se le habían vendido todos los ladrillos
porque precisamente los puso al precio de lista, ¿ok? Que está más o menos generando un rendimiento arriba del 7%. Otro inversionista compró esos ladrillos, nos habló este inversionista feliz, decir, no puedo creer la velocidad. Hasta yo dije, ni yo tampoco, ¿no? O sea, ni yo puedo creer esa velocidad, ¿no? Entonces, y ya lo demás, Manolo, lo que estamos más o menos visualizando es que la gente está poniendo objetivos de rendimiento. Por ejemplo, dice, yo quiero recibir 25% de esta inversión y lo ponen a la venta. Yo quiero recibir 40 y lo ponen a la venta. Yo quiero recibir 80 y lo ponen a la venta. Entonces ya va a correr el proceso de espera hasta que en algún momento ese precio sea razonable. Hoy no te puedo decir cuánto dura ese tiempo, pues porque estamos viendo los primeros meses. Estoy platicando la experiencia de lo que hemos visto en estos primeros meses de tener mercado secundario. Lo que te puedo decir es que la gente que está vendiendo a precio de lista está teniendo mercado y está pudiendo hacer líquida su inversión. Oye, qué interesante, pues realmente son una plataforma muy única, Iván. Yo no he visto a alguien que ya tenga su mini bolsa de valores en su propio mercado secundario. Me encanta la idea, me encanta la idea. Y veo cómo su modelo de negocio es muy inteligente. Fíjate, todas las debilidades del mercado inmobiliario tradicional, como la falta de liquidez, ustedes la contraatacaron y ofrecieron los mismos beneficios, pero sin las contras. A mí me gusta mucho el modelo, sinceramente. Yo siempre lo mencionaba abiertamente en mis videos. Creo que es un modelo muy, muy inteligente, muy, muy único. Ahora, sabemos que no todo lo que brilla es oro también, y no quiero que los campeones se lleven la imagen de que sí, todo lo va a ir súper bien. Me gustaría que habláramos de las cosas riesgosas, de las cosas malas que pueden llegar a suceder con tu inversión. Yo creo que lo mejor es siempre, aquí nos gusta ser transparentes en campeones. ¿Cuál podría ser el peor escenario, Iván, en una inversión? Alguien que invirtió y a lo mejor no tuvo las asunciones correctas, no se informó bien, y como tú decías, oye, necesitaba el dinero, ahí estoy viendo una bien clara. ¿Sabes qué? No es una cuenta de ahorro, eso me encantó cuando lo dijiste, que le haya ido bien a alguien haciendo eso. No los voy a engañar, que no es para que ya nada, yo también lo voy a meter como ahorro y si lo necesito lo retiro. No, porque tuvo suerte a lo mejor esa persona, como bien comenta Iván, no quiere decir que a ti te va a pasar lo mismo, o puede que sí, o puede que te vaya mejor. Es lo bonito, ¿no? Que no se puede saber. Pero me gustaría, Iván, que nos hablaras sobre los riesgos. ¿Cuál sería el peor escenario? Y a lo mejor 2, 3 riesgos que tú digas, estos son los principales al tú invertir en una propiedad por medio sin ladrillos. Claro que sí, Omar. Vamos a platicar primero de las propiedades que están en construcción, ¿no? Toda propiedad en construcción tiene un riesgo, porque digamos que estás apalancado en el prestigio, en la reputación y en la seriedad del desarrollador en quien tú confías. Es esa persona que te dice, voy a levantar aquí un edificio, va captando con dinero de preventas y a lo mejor con un crédito puente, que es el crowdfunding de deuda, el capital para levantar el edificio, pero muchas cosas pueden pasar y que ese edificio no se termine, ¿no? En el mercado inmobiliario tradicional tenemos todas las historias de terror de cuando invertiste en un inmueble que pues nunca te entregaron, o en el mejor de los casos te lo entregaron con 3, 4, 5 años de retraso, ¿no? Y entonces nosotros aprendimos en 100 ladrillos que ese es el riesgo inmobiliario, y siempre hemos dicho, evidentemente un inmueble en construcción tiene más riesgo que un inmueble terminado, pero en un inmueble en construcción tienes acceso a más descuentos que en un inmueble terminado, porque nadie te vende con descuento un inmueble terminado y rentado. Con esto te digo, Omar, Manolo, que al principio sí empezamos a tener propiedades en proceso de construcción, porque pues no estamos inventando el negocio inmobiliario, simplemente estamos dando un acceso para muchas personas para que puedan beneficiarse del mismo. Y ya hemos tenido un par de casos, todavía nada grave, todavía nada que se considere en este extremo de literalmente no terminar la propiedad y que no tengan su dinero los inversionistas, pero que especialmente por el tema de la crisis sanitaria, pues están sufriendo retrasos, las propias autoridades no te dejan construir, en fin, se empiezan a complicar muchas cosas que no se ve la luz al final del túnel, especialmente sobre la fecha de entrega de la propiedad. Y la otra, Omar, es, efectivamente ya me entregaste la propiedad, pero pues ahorita nadie la va a rentar. O sea, nadie la va a rentar porque voy a hablar, por ejemplo, de algunos locales comerciales, pues ahorita nadie está poniendo negocios, no hay demanda, está muy complicado, la industria de alimentos está en jaque, entonces, pues, ¿quién va a querer venir a poner un restaurante a tu local, ¿no? Y entonces,
En estos dos casos, yo te diría que el primero sí pone en riesgo el capital, porque dependemos de que el desarrollador lo devuelva, y entonces tendríamos que hacer acciones jurídicas y tendríamos que demandar para pues, buscar que tú recuperes ese capital, ¿no? Y en el segundo, solamente lo considero un riesgo para la persona que está invirtiendo y que además quiere ese 7% en flujos. Y si ese 7 se va a cero porque no está rentado, aunque tu inversión está respaldada en el activo y tiene plusvalía y en el largo plazo se va a recuperar porque se demuestra que los inmuebles superan vaivenes económicos, en tu caso al menos no será de cortísimo plazo, ¿no? ¿Y por qué digo esto con toda franqueza? Porque sí puede haber alguien que por el éxito de 100 ladrillos y de que todas están rentadas y que todas van muy bien, dan por hecho que siempre van a tener acceso a ese 7 y ese flujo. Y si hay alguien que sí está pensando que sí necesita recibir esa renta mensual, entonces quizás debería de valorar, con esto que les estoy diciendo, este riesgo que les platico, en donde eventualmente podrían desocuparse las propiedades. Dicho esto, Omar, ¿qué está haciendo 100 ladrillos para mitigar estos riesgos? Uno, tomamos la decisión que de aquí en adelante ya no vamos a operar con propiedades en preventa y en construcción. En un mercado prepandemia es algo que perfectamente podemos participar porque es el mercado inmobiliario tradicional en operación. Pero en un mercado post-pandemia preferimos ser más conservadores y solamente operar con propiedades que están terminadas. De preferencia terminadas y rentadas, pero al menos terminadas, para que tú sepas que el capital desembocó en un inmueble. Por ahí nos queda una propiedad nada más que está en proceso de construcción y que estamos muy cerca del desarrollador, valorando que sí se termine la construcción, pero de ahí en adelante solamente van a ver propiedades terminadas y rentadas. Por eso, Omar, 100 ladrillos va a ser una plataforma en la que quizás veas pocas oportunidades, pero la razón de eso es porque estamos buscando las mejores. Y entonces cuesta más trabajo encontrar las pepitas de oro, ¿no? Mucha gente nos dice, es que solo tienes 2 propiedades. Podría tener 20. Si ustedes saben cuántas propiedades están en venta en este momento, muchísimas. Pero que realmente puedan rentarse, puedan ser accesibles, estén a buen precio de mercado, es lo que tenemos que valorar. Por eso queremos quedarnos con las que son las mejores. Y el otro elemento para mitigar riesgo, Omar, es que ya no le damos recursos al desarrollador hasta que esté, digamos, la propiedad lista para ser entregada, esté terminada y rentada, y nos vemos en el fideicomiso para hacer la transacción. Y ahí en la plataforma vienen los niveles de riesgo, ponemos A, B, C, etcétera. Los que son de riesgo B y C, sí estamos abonando recursos al desarrollador. ¿Esto por qué es así? Bueno, pues porque esa es la razón del desarrollo inmobiliario. ¿De qué me sirve prevenderte un depa si no me vas a dar el flujo para construir? Entonces, donde dice B y C, sí le estamos dando recursos al desarrollador. Pero ahorita estamos queriendo operar solamente con riesgo A, que es propiedad terminada y rentada. Yo crowdfundeo o financio, digamos, junto a los inversionistas y no te entrego recursos hasta que estés listo para escriturarla al fideicomiso. Si algo sucede de este lado y por alguna razón no se va a escriturar, el dinero, Omar, regresa de inmediato a las cuentas de los inversionistas y el único riesgo fue, ahora sí, no recibir ningún rendimiento por ese tiempo que el dinero estuvo en la campaña. Buenísimo, Iván. La verdad es que creo que acertadas estas decisiones de ser más conservador, sobre todo con mercados ahorita más complejos. Y sí, como lo dices, ¿de qué serviría tener 30 oportunidades y que luego empieces a deteriorar la cartera y hay más problemas? En la medida que las fintechs sean más exquisitos en su selección, pues va a ser mucho más ordenado para el mercado. Entonces, lo he acertado. Y creo que aquí viene una pregunta que es la que los inversionistas, para mí, te lo he dicho en otros videos que he grabado contigo, es el freno, en mi opinión, de muchos inversionistas. Ya vieron los riesgos, los rendimientos, la diversificación, tienen todo. Y ya que están a punto de darle clic, llega ese Pepe Grillo que está ahí justamente en su hombro y les dice, oye, y vas a tener que pagar impuestos. Y ahí es como ya el que dicen, muchos se me frenan en las comunidades. ¿Qué me gustaría, Iván? Es que para mí sí es un punto medular, toma de decisión de muchas personas. La gente, yo algo que he visto, a pesar de que ya sabe, ok, tengo que enfrentarme a los impuestos, no sabe por dónde.
aunque hables de deducción ciega, le hables de declaraciones, es un tema que son ajenos, ¿no? Por alguna razón nos falta mucha cultura en temas de impuestos. Me encantaría que nos platiques, obviamente esto no exime que se tienen que acercar con contadores, consultoría profesional, pero que si nos expliques estos conceptos que a lo mejor en la jerga del mercado inmobiliario son del día a día, oye, que la deducción ciega, de qué es una declaración, qué régimen tienen que tener y cómo 100 ladrillos los apoya para que todo esto sea mucho más sencillo. Dice por ahí el dicho que hay dos cosas de las que no nos libramos los seres humanos, ¿no? De la muerte y de los impuestos. Y la verdad es que yo creo que ustedes, Omar y Manolo, tienen una gran misión de comunicarle a los campeones y a la gente en general que pues en la vida hay que pagar impuestos, ¿no? Independientemente de la cultura de la que vengamos, es parte de la dinámica del funcionamiento de un país, de un gobierno, y bueno, entonces, habiendo dicho eso, Manolo, pues por supuesto en 100 ladrillos se pagan impuestos, ¿no? En 100 ladrillos, tú cuando eres dueño de una propiedad, vas a recibir un ingreso que es la renta, y bueno, pues todo ingreso es sujeto de ser grabado, ¿no? En términos fiscales. Ahora, vamos matizando para que los campeones tengan muy claro, digamos, la dinámica de qué impuestos pago cuando invierto en inmuebles. Pues dos cosas. Uno, hay mucha gente que evidentemente tiene un inmueble, especialmente en habitacional, lo renta a algún inquilino y ese inquilino le paga en cash. Y pues por supuesto no hay declaración. Ya últimamente empiezan a haber regulaciones para decir que el ingreso de activos habitacionales tiene que grabarse y eventualmente pagar impuestos. Pero sí traen en el tema cultural de decir, oye, es que yo rento inmuebles y no pago impuestos. Bueno, en 100 ladrillos no es así. La renta de cualquier inmueble es sujeto de pagar impuestos. ¿Bajo qué modalidad? Como arrendador. ¿Bajo qué tipo de actividad? El arrendamiento. Es así de sencillo. Tú, campeón, inversionista, le estás rentando un inmueble a un inquilino, que puede ser una empresa, un restaurante, una fábrica, y esa empresa o ese inquilino te paga una renta mensual. Muy bien, opciones para pagar impuestos. Las personas físicas pueden tener acceso, Manolo, a lo que se llama la famosa deducción ciega, ¿ok? ¿Qué es la deducción ciega? Tú tienes el ingreso base, que vamos a decir, tú le cobras 100 pesos de renta al inquilino, y entonces esa renta es los 100 pesos más el IVA, que en este caso en México es del 16%. Entonces, renta masiva, 116. 100 ladrillos te hace una retención de 2/3 partes del IVA y del 10% del ISR, ¿no? Ya sabemos, IVA es el impuesto valor agregado, es un impuesto de traslado, y el ISR es el impuesto sobre la renta, es lo que yo tengo que tributar por tener ganancias. Entonces, de eso yo te retengo dos cosas, 2/3 partes del IVA y el 10% de ISR. Te pago la renta. Después de retenciones, ¿tú qué tienes que hacer? Bueno, tienes que declarar la otra tercera parte del IVA que no te retuve y tienes que declarar el ISR complementario en función del esquema fiscal en el que tú te encuentres. Ahí hay muchas personas que están en distintos regímenes. O sea, tienes personas físicas con actividad empresarial, régimen de incorporación fiscal. Pero vamos a suponer que 100 ladrillos es tu único ingreso y solamente recibes rentas. Es muy sencillo. La deducción ciega lo que te dice es que digamos que el regulador te reconoce una deducción directa del 35% sobre los ingresos, sin necesidad de comprobarlos. ¿Por qué razón? Porque cuando eres dueño de un inmueble, casi no gasta. No es que lo andemos pintando todas las semanas, no es que le andemos cambiando todos los focos todas las semanas, no gasta, tiene pocos gastos. Y entonces lo que hace el regulador te dice, te reconozco el 35% de deducción directa. Por lo tanto, ¿cuál es la base gravable? El otro 65%. Entonces, el regulador asume que tu base gravable es 65% sin necesidad de comprobarle el otro 35% y sobre eso te calcula tu tasa de ISR. Que si lo vemos, por ejemplo, entre 30% o 35%, más o menos es un ISR de entre el 18 y el 21% sobre los ingresos recibidos. Pero de ese 18 o 21, yo ya te retuve 10, ¿ok?
¿Qué estamos haciendo en 100 ladrillos, Manolo? Estamos haciendo las configuraciones para que yo te pueda retener todo el IVA y hacer de tal manera que no me tengas tú que facturar la renta. Es un complemento ahí que se timbra para que tú puedas recibir tu renta de manera directa. Te doy una constancia de retenciones anual y esa es la que presentas en la declaración anual, que va a reflejar precisamente pues las ganancias que tú tuviste por concepto de rentas. Y el IVA se va 100% trasladado y digamos que ya cumpliste con la obligación del pago en el momento que yo te pueda hacer el 100% de la retención, ¿verdad? Es sólida respuesta, Iván, y yo de entrada te felicito. Mira, hasta parece que eres contador, porque realmente lo que dijiste es oro molido. O sea, realmente eso muchas veces ni el mismo contador te lo va a decir, pero quedó explicado a la perfección y sumamente ese proceso realmente es muy aplicable a muchos otros métodos. Ya cuando estás haciendo facturas y trabajas como RIF o persona física con actividad empresarial, te vas a dar cuenta que no es nada del otro mundo y el contador tranquilamente lo hace por ti. Entonces es algo a lo que yo los invito, campeones, a que le pierdan el miedo. Yo sé que de entrada puedes escuchar esto y decir, no, no manches, no entendí nada, ¿qué es esto? Son muchas cosas, pero te las tienes que aprender sí o sí, porque en cualquier negocio que quieras hacer vas a tener que estar haciendo declaraciones de IVA, de ISR. Entonces yo creo que las inversiones son un buen empujoncito para que incluso luego a lo mejor te motives a emprender y ya tengas las bases de contabilidad necesarias. A mí me encanta lo que están haciendo, me encanta que están simplificando el proceso para las personas que a lo mejor no tienen tanto acceso a la parte contable, que sea más fácil para ellos invertir. Entonces, mira, nosotros podemos estar hablando aquí horas y horas contigo, Iván. Realmente nos encanta cómo nos compartes toda esa emoción, toda esa euforia respecto a Sin Ladrillos, pero el tiempo de los campeones también es muy valioso y nosotros lo valoramos mucho. Ahorita llevamos ya un poco más de 50 minutos en este episodio. Yo creo que te vamos a invitar para un segundo episodio porque hay muchas cosas que estoy seguro que vamos a querer cubrir, que no hemos cubierto todavía, pero me gustaría hacer un breve cierre y a lo mejor voy a comenzar yo dando un breve cierre. Bueno, ahorita me gustaría escuchar tu opinión, a lo mejor yo voy a dar la mía, que tú des la tuya, y que Iván nos dé un mensaje final para los campeones que nos están escuchando. De entrada, los quiero invitar, campeones, si quieren animar, invertir en Sin Ladrillos, les vamos a dejar el enlace para lo que lo puedan hacer. Va a estar en la descripción en YouTube y en las notas de los episodios de Spotify y Apple Podcast. Va a haber un enlace para que se registren. La información los convenció. Si todavía tienen dudas, pues tranquilamente contacten a Iván. Ahorita nos dicen en dónde, Iván, o nos contactan a nosotros y con gusto lo vamos revisando. Entonces, de entrada, pues miren, ahí les va lo que puedo concluir de esta plática. Muy amena, muy agresiva, como siempre. Primero que nada, me encanta la transparencia de que tú puedes venir, director comercial, cofundador de Sin Ladrillos, y hablar tranquilamente uno a uno con nosotros, con los campeones, responder cualquier duda con total transparencia. Aquí no hay cosas ocultas, no hay letras chiquitas, todo se pregunta y todo se responde. Entonces, el tema de los impuestos se me hace excelente, va por muy buen camino. Los rendimientos exuberantes, o sea, te puedo decir que es de lo mejor que he visto comparado al riesgo, porque el riesgo yo lo considero mediano, no considero un riesgo alto, tampoco un riesgo bajo. Es muy por encima a lo mejor de los bancos, pero muy por debajo de la bolsa de criptomonedas o de instituciones no reguladas. Entonces, me gusta mucho, a mí sinceramente me gusta mucho. Llevo más de un año invirtiendo ahí y me ha ido muy bien. Estoy seguro que me va a ir todavía mejor. Me encanta, yo sí los invito, campeones, a que se animen y si creen que está dentro de sus planes de inversión, con su horizonte de inversión, conociendo bien los riesgos, que hagan una inversión ahí, pero siempre analizando bien a la plataforma y cómo funciona el modelo de negocios, para que no se vayan a llevar una mala sorpresa de que oye, invertí y necesitaba el dinero en una semana. Mejor investigala bien y así ya te preparas y tienes un instrumento para cada objetivo en tus inversiones. Ese sería mi cierre. Me gustaría escuchar a lo mejor primero la tuya, Manolo, y luego que Iván nos dé un mensaje final. Buenísimo, Mar, gracias. Yo me acuerdo cuando inicié el canal y yo decía, yo voy a hablar solamente de instituciones tradicionales, no voy a hablar de temas a lo mejor que todavía no estaban regulados. Cuando viene la ley FinTech hace unos años aquí en México, pues empieza a abrir un panorama de todas estas plataformas con ideas muy, muy nuevas, pero ya dentro de un marco legal. Yo me llevo mucho lo que nos dice Iván de también asegurarse de plataformas modernas, eso está espectacular, pero que sí se hayan subido a este mundo de la ley FinTech, que sí estén entregando los papeles con la comisión, porque que sea novedoso, que sean rendimientos atractivos, pero además que venga acompañado con un proceso que están trabajando de la mano de la comisión. Yo por eso he hablado de varias fintechs y 100 ladrillos. Iván también ya lo he invitado varias veces allá al canal porque la verdad es que me gusta lo que están haciendo. Creo que están haciendo cosas muy, muy atractivas y como te digo, a la par de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que eso creo que es algo muy valioso, dado que hemos hecho mucho énfasis en la parte de riesgos. Y segundo, pues creo que Bienes Raíces viene a complementar un portafolio. Como bien dices, depende mucho de cada persona. Oye, ¿es para todos esta oportunidad? Definitivamente, igual que la respuesta de todas las inversiones, depende mucho de qué es lo que estés buscando, de tu horizonte de inversión, pero si tú tienes, por ejemplo, un portafolio que tienes bolsa de valores, que tienes algunos pagarés, algunas SOFIPOS, cuando metes a tu portafolio Bienes Raíces,
se comporta diferente a cómo se comportan los pagarés y se comporta diferente a cómo se comportan algunas acciones de la bolsa. Eso es diversificación. Ya lo hemos explicado, diversificación no se trata de tener muchos instrumentos, se trata de que dentro de todo tu portafolio tengas instrumentos que se comportan distinto y que te dan justamente exposición a oportunidades diferentes. Entonces, pues, si van a agradecerte mucho, como dice Omar, aquí abajo van a tener la información a detalle, van a tener la liga donde van a poder ver las oportunidades, todo está muy transparente. La verdad es que yo me meto a la plataforma y está muy claro, descripción, oportunidad, el giro, las comisiones, está todo. Entonces creo que está muy amigable para quien está empezando. Y pues ahora sí, Iván, pues lo que quieras cerrar, bienvenido. Muchísimas gracias, Omar, Manolo. Yo, al contrario, feliz de estar aquí con ustedes, encantado. A mí el tema de las inversiones es algo que me apasiona mucho. Yo la verdad es que los quiero felicitar por esta gran labor que están haciendo con Campeones Financieros, de ayudar a miles de personas a que pues, aprendan cuáles son las opciones que tienen para pues, invertir su dinero. Yo creo, Manolo, Omar, que todas las personas deberíamos de ser responsables del tema del manejo de nuestro dinero. Yo sé que culturalmente hay ciertas limitaciones, pero vamos a dar la batalla en contra, porque el dinero es el patrimonio, el dinero es la consecuencia de quienes somos, de aquello a lo que nos dedicamos, con independencia de la profesión a la que te dediques, pues es el fruto de tu trabajo, y ese fruto pues tiene que ser bien invertido, bien administrado, para que puedas aspirar en un futuro a la libertad financiera, o eventualmente pues es lo que se queda para tus seres queridos. Y es algo que tenemos que cuidar con mucha responsabilidad y objetividad, y por eso celebro que estén aquí escuchando este podcast y a estos gigantes de las finanzas personales que son Omar y Manolo. Y por parte de 100 ladrillos, pues solamente una última reflexión. Yo creo que todos tenemos algún conocido, algún tío, algún abuelo que hace 30 años hizo una inversión inmobiliaria en un terreno donde no había nada, ya saben, el típico espacio donde decía aquí no había nada, solamente se veían las vacas pastando, ¿no? Y el tren sonaba a lo lejos, y decidí invertir en un terrenito aquí con una cantidad de X, ¿no? 30 años después resulta que ahí se creció la demografía, explotó el tema de la ciudad, y resulta que el abuelo tenía un terreno en una esquina, ¿no? En las dos avenidas principales de la ciudad, y ahora ese tiene un valor exorbitante. Entonces, siempre hacemos la reflexión hacia atrás y nos damos cuenta que la decisión en una inversión inmobiliaria en la mayoría de los casos fue acertada, y decimos, mira qué visión tuvo el abuelo. Hoy por hoy, y yo creo que esa es la percepción que tengo, el mundo, el avance tecnológico, la situación de la evolución de las empresas, no hay mejor momento en la historia, yo creo que de los últimos 200 años, quizás desde que empezó la revolución industrial, para que las personas puedan tener acceso a instrumentos de inversión que antes no estaban disponibles por las razones que fueran. De tal forma que hoy por hoy ya cualquier persona, y quitarnos este paradigma, quitarnos esta limitante de que necesito tener mucho dinero para ser inversionista, eso no es cierto, porque ya están sentadas las bases y ya están los instrumentos para tener acceso a ello, y que pues realmente empiecen ya a invertir, a crear un portafolio, a tenerlo perfectamente bien diversificado, a dejar de pensar que vamos a buscar fórmulas mágicas para hacernos rápido pronto, para hacernos ricos rápido, vamos a ir poniendo el dinero en instrumentos serios, siguiendo los consejos de Omar y de Manolo, para precisamente tener esta diversificación, lo que sea bolsa, deuda, pagarés, incluso criptomonedas, que es un tema apasionante, y que eventualmente la inversión inmobiliaria pues sumará con sus riesgos, sus rendimientos, sus características a este proceso en donde tú, campeón financiero, pues eventualmente vas a ir incrementando tu proceso de riqueza y acercándote a tu camino de ser libre financieramente hablando. En 100 ladrillos estamos para servirles, orgullosos de resolver todas sus dudas. Tenemos un equipo de asesores que estará feliz de atenderlos. Nos pueden contactar directamente en el correo hola@100ladrillos.com, hola@100 con número 100ladrillos.com, o en el teléfono 33 27 84 38 20. 33 27 84 38 20. Ahí tenemos el WhatsApp de la empresa y nos pueden preguntar directamente lo que quieran. Y nuevamente, Manolo, Omar, un placer estar aquí con ustedes,
y encantado y muy agradecido de haber participado en este podcast del día de hoy. Muchísimas gracias, Iván. Ahí lo tienen, campeones. Iván Carmona, director comercial y cofundador de 100 Ladrillos. Sin más que nada, pues recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Aquí se las vamos a dejar abajo en la descripción y los comentarios, en la cajita de descripción de los episodios de Spotify. A Manolo como el Lago de los Business, ahí como Mario Financiera, y le vamos a dejar todas las redes de 100 Ladrillos. Nos vemos a la próxima, campeones. Que estén muy bien.